Muy buenos días a todos, congresistas nacionales e internacionales, comisión organizadora. Quiero darle gracias a la comisión por permitirme estar en esta mañana hablando un poquito de derecho de familia que tanto nos apasiona. Gracias Scarlett, gracias don Diego Benavides, gracias don Oscar, gracias doña Sara. Creo que es importante que le den alguna participación siempre en este tipo de eventos a los litigantes, a los cuales pues, les envío un saludo muy caluroso y muy cariñoso. Me piden conversar sobre logros y proyecciones del derecho de familia. Duraría muchísimo rato hablando también de algunas deficiencias y problemas que presenta nuestro sistema, pero mal lo haría y creo que los logros han sido mucho mayores que las deficiencias. Empezamos en 1973, quizás el logro más grande, que fue la creación del Código de Familia, en donde, como lo hemos escuchado varias veces, se separa del Código Civil de 1888, de la sección de personas del 1888, y viene a ser una regulación independiente del Código Civil con normas muy relevantes. Debe ser motivo de orgullo para los costarricenses, para la gente que colaboró en la redacción de ese código, en especial doña Elizabeth Odio y mucha gente valiosa. Por ejemplo, el régimen patrimonial de la familia que se creó en su artículo 41, en donde se le da la posibilidad primero a los cónyuges de establecer un régimen convencional de capitulaciones matrimoniales regulado en el artículo 37 del Código de Familia, y a falta de este acuerdo de partes, viene a regir la ley, estableciendo un régimen supletorio de bienes gananciales, de participación en bienes gananciales. Se dice que Costa Rica fue el primer país en el mundo que vino a regular en una norma sustantiva este tipo de régimen patrimonial, que encontró sus bases en el derecho consuetudinario húngaro. Pero, dichosamente, los visionarios de aquel momento lo regularon y lo establecieron. Vinieron reformas pero muy relevantes, como por ejemplo el artículo 8 al Código de Familia, que se reforma en agosto de 1997, en donde se le dan amplias facultades a los juzgadores para interpretar las probanzas apartándose del derecho civil. Y yo siempre he creído que el juzgador, cuando lee esa norma, ustedes, señores jueces, deben saber que deben ir más allá del aspecto de probanza, porque los que litigamos queremos que el juzgador sea innovador y se adecúe al moderno derecho de familia, a ese moderno derecho de familia por el que tanto luchan personas como don Mauricio Chacón. Se dieron reformas relevantes también, como por ejemplo, quitar aquellos 3 años que condenaban a la gente que no quería estar viviendo más en matrimonio, y dando la posibilidad para que se diera el divorcio por mutuo consentimiento. Una norma totalmente absurda, porque si ustedes accesan a la página de estadística del Poder Judicial, para el año pasado se dieron 59,000 denuncias por violencia doméstica. Y el mantener a una pareja que no quiere vivir juntos trae mucho problema y más saturación en los tribunales. En países, por ejemplo, como en México, en el estado de Morelos, en el Distrito Federal, se da lo que llaman el divorcio unilateral, en donde quien no quiere estar casado pide el divorcio y quiera o no quiera el cónyuge o la cónyuge, se le da el divorcio y se le envía a otra vía a discutir los temas patrimoniales, de pensiones alimentarias y demás. Por ejemplo, en El Salvador, nos comentaba el don Alex, el que expuso hace un ratito el magistrado, que se dan 3 formas de divorcio. 1, 1 año de separación para que se pueda otorgar el divorcio. Aquí nos exigen 3 años. 3 años complejos en donde se forman otros tipos de familia que tienen que ser regulados,
porque nos debemos olvidar en el derecho de familia moderno que la familia es únicamente el matrimonio. Ahora hay muchísimas formas de familia y ahorita tocaré ese tema. Esa primera posibilidad, la posibilidad del divorcio por mutuo consentimiento en El Salvador, y la otra posibilidad muy innovadora, que es cuando no se da una adecuada vida en común. Entonces, con esas tres fórmulas, el salvadoreño puede divorciarse con mucha rapidez y no lo tenemos que seguir obligando aquí en Costa Rica como se ha hecho. Se hicieron reformas muy relevantes, logros importantes para este país, como la Ley de Paternidad Responsable, con su modificación del artículo 98 y el artículo 98 bis, que vino a dar una pincelada de lo que quieren los señores jueces en cuanto al procedimiento en derecho de familia. Se dieron reformas también tan relevantes como, por ejemplo, la modificación que se hizo al artículo 41 del Código de Familia, en donde se le quita, cuando antes se le quitaba la posibilidad al cónyuge que era culpado de participar en bienes gananciales. Todo este tipo de reformas, unido a otro logro muy relevante, que ha sido la capacitación de los señores jueces, la especialización de los señores jueces, en convenios, por ejemplo, de la UNA con la Corte, que ha dado la posibilidad de maestrías y estudios superiores y totalmente especializados de jueces de familia que dichosamente aplican día a día con cariño y de la mejor forma y con conocimiento lo que los litigantes presentamos para que sea analizado por ellos. Pero quizás el segundo mayor logro después del Código de Familia de 1973 ha sido el enorme avance jurisprudencial que han dado ustedes, señores jueces, con valentía y que deben seguirlo dando. El juez en Costa Rica se ha apartado de la norma muerta, de la norma sustantiva, para ir más allá. En materia de daños y perjuicios, por ejemplo, no se limitan ahora a lo que establece el artículo 49 del Código de Familia, en donde únicamente se puede pedir daños y perjuicios por sevicia o por atentado y demás contra la vida del otro cónyuge. Porque muchas veces se produce mucho más daño y perjuicio por un adulterio, por otras causales. Dichosamente se ha abierto esa posibilidad a este pueblo que exige un derecho de familia moderno. Se abre la posibilidad de levantamiento del velo societario, por el que tanto ha luchado gente como don Ricardo González, en donde en la actualidad podemos incluso llamar o demandar a sociedades anónimas, a hermanos, familiares a los cuales se les traspasaron los bienes, lo cual era impensable hace 20, 23 años. Se han dado interpretaciones por parte de los juzgadores y jurisprudencia tal como ir más allá de la muy cuestionada norma del artículo 72 del Código de Familia, que establece de una forma totalmente machista que en un matrimonio el tema de filiación lo puede discutir o puede impugnar la paternidad el padre, el esposo. Y nuestros legisladores, nuestros jueces diría yo, han ido muchísimo más allá de esa triste norma. Y en materia de filiación ha sido una de las evoluciones más grandes que se han dado, en donde se puede discutir la paternidad de una persona sin limitarse a esa norma. ¿Por qué razón? Porque el derecho de familia moderno busca que la realidad biológica coincida con la realidad jurídica de las personas. Y países, por ejemplo, como en Puerto Rico, un tratadista y conocedor de derecho de familia, como don Gerardo Hernández Bosques, desarrolla la tesis de que la realidad biológica tiene que coincidir con su realidad jurídica. Y en países como España, en especial en el estado de Cataluña, se dan modificaciones para que incluso se pueda no limitar al año que tenemos aquí en Costa Rica cuando el niño está en posesión notoria de Estado. Derecho de familia moderno, que es lo que todos pretendemos exigir y lo que queremos.
Proyecciones. Yo diría que proyecciones, existen muchas proyecciones, muchas ilusiones. El principal reto para nuestro derecho de familia debe ser consolidarse como una rama independiente, consolidarse procesal y sustancialmente como una rama independiente. Y este Congreso, sin duda alguna, va a representar un momento histórico. Por ejemplo, en 1992, en San Salvador, se llevó a cabo un Congreso y de ahí en adelante, El Salvador se despegó, muchos decimos, a años luz, procesalmente y en materia sustancial. En aquel momento, con la participación de mi profesora, doña Eva Camacho, se logró analizar en ese Congreso de una forma muy clara la necesidad y la tendencia moderna para buscar un procedimiento independiente lejos del Código Civil. Por supuesto que estuvo doña Ida Kemalmeyer en aquel momento con una ponencia que se llamaba El proceso de familia y sus características, y todo eso es lo que se ha venido aplicando poco a poco. Lo que ocurre es que en Costa Rica se han venido haciendo agregados a una construcción. Tenemos por una parte el Código de Familia, que regula mucho de la parte procesal, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Pensiones Alimentarias, la controversial Ley de Protección contra la Violencia Doméstica y el Código Procesal Civil. Dichosamente para todos, y es una ilusión, considero yo, para los que amamos el derecho de familia, durante muchos años, gente sumamente conocedora del derecho de familia se ha hecho el propósito de crear un código procesal de familia. Y quiero decirles, lo saben la mayoría, que está a las puertas de ser enviado a la Asamblea Legislativa y no para la corriente legislativa común, sino como una propuesta del Poder Ejecutivo. Porque el mes pasado fue enviado un proyecto al Ministerio de Justicia para que se le diera una revisión y se le recomendara ante la Asamblea Legislativa. ¿Qué es este proyecto? Bueno, un proyecto que busca ser totalmente autónomo, autosuficiente, y Costa Rica sería el primer país, y créanme, del mundo que tendría un código procesal de familia que no venga a relegar o a consultar otros códigos. Innovaciones tales como que sea un sistema totalmente oral, en su gran mayoría, que los jueces que reciben la prueba dicten los fallos. ¿Cuántos litigantes no hemos topado con el enorme problema de que nos recibe la prueba un juez y nos termina dictando sentencia 2 o 3 años después otro que no vio la prueba y únicamente se dedicó a leer un acta que de todos modos por lo general no es totalmente reflejo de lo que ocurrió? Un sistema en donde se proponen incluso las normas de derecho internacional procesal, en donde las partes, cuando inicia el proceso, tienen que informarle al juzgador si existen otros trámites en otros juzgados. ¿Por qué razón? Porque el proceso principal va a traer el resto de problemas. En el año 93 hice mi tesis de grado y era doña Eva Camacho mi profesora, y mi tesis se llamó en aquel momento El proceso de familia, la necesidad de una reforma integral y la regulación de la oralidad en el derecho de familia. Y mi ilusión en aquel momento siempre fue que hiciéramos un sistema similar a lo que se hace en el Tribunal de Trabajo de menor cuantía, para que no tuviera tanta apelación, tanta cosa, y que se llevaran a los cónyuges en conflicto, los problemas, a la gente en conflicto, y que se les resolviera ahí mismo. Violencia doméstica, régimen de visita, régimen patrimonial, divorcio, y que no hubieran tantos expedientes, porque cuando llega un cliente a la oficina de uno le dice, puede ser que sea un expediente, puede ser que sean 8 expedientes.
Y como dijo don Mauricio en el audio inicial y inaugural, el derecho de familia y la aplicación empieza cuando la persona llega a consultarle al litigante. Y si el litigante no está bien preparado, le va a dar un mal consejo. Y eso va a implicar que las consecuencias sean mucho peores a nivel procesal. Innovaciones como, por ejemplo, que el Patronato Nacional de la Infancia ya no solo se le notifique. ¿A cuántos litigios se apersona el Patronato Nacional de la Infancia? Bueno, yo creo que solo uno en mi vida. ¿Continúo? Se le obliga al Patronato Nacional de la Infancia que una vez apersonado se tiene que sujetar al régimen disciplinario y tiene que asistir a audiencias y demás. Se da la posibilidad de que el juzgador se haga apoyar por los peritos forenses, las pericias que sean necesarias, y que en el momento de la audiencia se apersonen a la audiencia, que ahorita les explicaré muy brevemente, ocuparía mucho tiempo y me hubiera encantado más o menos explicarles cómo es la idea del nuevo proyecto. Innovaciones tales como que la asistencia legal del artículo 7 que tenemos en el Código de Familia ya sea de verdad aplicada. Pero aquí se va a indicar que es la defensa pública la que tiene que hacerse cargo de la defensa de la gente que no tiene los medios para hacerlo. Se va a implementar un sistema oral electrónico más adecuado a las nuevas tecnologías, porque el sistema oral electrónico que tenemos ahora, no tengo temor en decirlo, es una barbaridad. Los litigantes nos cuesta muchísimo poder tener acceso al mismo. Y ahora la gente que no tiene recursos para hacerlo. Por ejemplo, en pensiones alimentarias, en donde llega una persona que ni siquiera le pueden nombrar un defensor para defenderse de una pensión alimentaria que no puede pagar, porque la ley discrimina y solo a la parte actora le dan la posibilidad de tener defensor y no puede ni siquiera accesar al expediente electrónico. Pasamos muchas veces todo un día grabando una audiencia y cuando termina la audiencia la pide uno en llave maya, le dice no, tiene que subirse al sistema, llega al día siguiente y se perdió la audiencia. Problemas de ese tipo que cada día desgastan a este país. Pero si ustedes se ponen a analizar lo que hemos hablado en este Congreso, casi todos los problemas y casi todas las quejas tienen que ver en materia procesal. Y si todos colaboramos para que se emita y llegue a buen puerto este Código Procesal de Familia, considero que en mucho se va a reducir el problema. Me decía don Alex, el anterior expositor, que en El Salvador, por cuestiones de burocracia, siempre se dura muchísimo. Y ustedes lo escucharon cómo va El Salvador proyectado hacia el futuro. Sin embargo, este código, me di a la tarea de leerlo con lupa. Es un código que nos va a encantar a muchísimos y nos va a ilusionar y vamos a poder llegar a lo que queríamos, que es un proceso rápido, rápido y sin tanta traba, en donde, por ejemplo, se dan innovaciones como que en violencia doméstica, tema tan controversial, se pueda dar la conciliación cuando le favorezca a la víctima. Porque muchas veces llegamos con un supuesto agresor al juzgado y desde que uno entra no se le da la posibilidad de absolutamente nada. Y cuando uno presenta su carnet con un testigo que es el mejor amigo del pobre agredido y la actora presenta o la solicitante un rollo de cédulas para la audiencia, los jueces piensan, bueno, ¿a qué vino este abogado? Si le va a mantener las medidas de protección desde que se inicia. Prácticamente entran condenados y uno busca y hace notar que esta violencia doméstica más bien lo que va a crear es una separación innecesaria. Se justifica en muchísimos casos la violencia doméstica, en muchísimos, pero en otros no, y la posibilidad de no dar conciliación es una barbaridad y aquí se va a regular y se le va a dar esa posibilidad de que el juzgador valore cuando se puede dar una conciliación. Brevemente expongo cuál es el procedimiento base
Hay varios procedimientos, el proceso resolutivo familiar, que es el que va a traer a todo el resto, divorcios, separaciones judiciales, reconocimientos de unión de hecho, en donde el Código Procesal de Familia básicamente da un procedimiento mediante el cual se establece la demanda, se cita una audiencia de conciliación, pero no las que citan ahorita, que la gente no llega, unos para que no se le den por notificado, o otro porque mejor espera que quede solo lo escrito para que le pongan una pensión provisional elevada. Se cita a una conciliación que es obligatoria a ir, porque ahí, en esa misma audiencia, si no llega la parte actora, se tendrá por desistida la demanda. Si llega la parte actora y la parte demandada, pueden buscar un acuerdo. Y si no, ahí mismo, en forma oral, se le va a exponer la demanda al demandado. Ahí mismo lo podrá contestar o podrá hacerlo en una forma diferida para 5 días después. Después de esos 5 días, se va a citar, se va a recibir la prueba y se va a citar a una audiencia oral, en donde el juzgador va a poder llamar a sus auxiliares para que puedan brindar los informes y demás. Ahí mismo se emiten las conclusiones y se dicta la parte dispositiva del fallo. Un procedimiento sumamente ágil, oral, rápido y que consideramos podría ser una solución importante. Yo quedaré feliz si de este Congreso pudiéramos avanzar al reto de nuestro actual derecho de familia, que es su consolidación en materia sustancial, pero también en procesal. Decía don Ricardo González en su linda intervención el pasado miércoles que la Comisión de Familia estaba liderada por don Diego y su tropa. Yo creo, primero, que don Diego es una persona sumamente reconocida a nivel internacional. Y ya hay muchos juristas aquí en Costa Rica, y ese es uno de los logros que no me puedo dejar de decir, reconocidos, que escriben y que en realidad aportan muchísimo a nuestro sistema. Creo que ese estandarte que lleva actualmente don Diego Benavides se lo merece. Pero independientemente de quién lleve ese estandarte, quién lleve la batuta, yo creo que los que queremos el derecho de familia, los litigantes, los señores jueces, debemos formar parte de esa tropa para lograr que a muy poco plazo podamos tener un sistema procesal moderno, adecuado a las nuevas tendencias del derecho de familia y también una norma sustancial o un código debidamente sustanciado y reformado en algunas cosas para aplicarse el nuevo derecho y el actual derecho de familia, el derecho de familia moderno por el que tanto luchamos. Les agradezco muchísimo la atención. Gracias.